perdón. Este tema, mis hermanos, aunque ustedes no lo crean, es un tema que se debe de tratar porque este es como un por encima que le vamos a dar en el día de hoy, pero el perdón en realidad en la Biblia, en nuestras vidas, tenemos que practicarlo cada día en nuestras vidas, mis hermanos. Es un tema que tiene muchas raíces, que no es solamente una prédica y ya podemos entender o podemos explicar todo lo que se puede explicar sobre lo que es el valor de perdón. Y el valor de perdón también lo podemos ver a través de la Biblia, con los pasajes, con los personajes, con las historias, con las parábolas de Jesús. Y vamos a tratar unos cuantos hoy para ver dónde nos lleva y dónde nosotros estamos faltos. Porque nosotros tenemos que poner nuestra vida como que es un espejo de la Biblia. Nosotros somos un espejo de lo que es la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Biblia tenemos que reflejar nuestras vidas a través de ella. Y como le estaba hablando, el perdón va más allá, mis hermanos, de lo que nosotros no podemos imaginar. El perdón no es solamente una decisión que nosotros tomamos. Muchas personas creen que el perdón es una simple decisión que usted toma de perdonar a una persona, de decir, ok, tú me hiciste aquello y por ende te perdono, pero el perdón va más allá, mis hermanos. El perdón es algo que el mismo Señor Jesucristo, en lo que fue en su oración ejemplar que nos dejó a nosotros, el Padre nuestro, nos incluye el valor del perdón. Es decir, que Él nos invita a perdonar y pensamos que Él nos invita a perdonar porque simplemente eso le va a agradar a Dios. Claro que le agrada a Dios. Y como hijos de Dios nosotros debemos de perdonar. Pero el perdón tiene muchas repercusiones en nuestras vidas propias. En nuestras propias vidas tiene muchas repercusiones, mis hermanos. Y el perdón, yo leí no un documental, sino unos archivos se hicieron estos doctores estaban viendo por qué ellos le daban medicina a la gente y la gente se sanaba y la gente respondía a la medicina, pero había un grupo que le daban la misma medicina con los mismos problemas y todo eso mismo y no sanaban. Y cuando empezaron a ver y pusieron todo en verdad en conjunto, se dieron cuenta que cada una de esas personas que concurrían y tenían esos problemas era porque tenían rencor, tenían falta de perdón en sus vidas y eso lo estaba acabando, mis hermanos. Y hay universidades que dan clase sobre el perdón, que dan clases sobre el perdón. Porque aunque ellos se pusieron, los doctores se ponen de acuerdo, pero vamos a tratar de perdonar porque es algo que nosotros debemos de hacer. Aunque está la Biblia, ellos no quieren irse a Dios. Ellos creen que es algo que uno debe de hacer. Y si nosotros perdonamos, mis hermanos, y perdonamos de la manera que nosotros humanamente sabemos perdonar, nunca vamos a perdonar. Nunca vamos a perdonar. Nosotros no tenemos esa capacidad para nosotros perdonar y quedarnos tranquilos. Yo creo que luego del perdón, el único que nos da la capacidad para nosotros poder entender lo que es el perdón y llevar lo que es el perdón a donde tiene que ir es simplemente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Porque ustedes escuchan mucha gente de que yo perdono pero no olvido. Claro, tú perdonas y no olvidas porque nuestro cerebro es una computadora súper avanzada que el hombre todavía está tratando de igualar, que nosotros no vamos a olvidar, pero es como tú recuerdas lo que hace el efecto. No es lo mismo yo perdonar a Walquidia porque me hizo algo, pero cada vez que yo la veo con el mismo rencor, el mismo odio. Ahora, me recordé, pero yo me voy a recordar también de una manera que si Walquidia me hizo algo, cuando yo veo a Walquidia la veo y digo, wow, la veo de una manera y digo que Dios la bendiga. Y qué bueno que me sucedió eso porque tal vez aprendí algo a través del proceso. Y ese es el perdón, es como uno lo ve, mis hermanos. Y vamos a leer aquí en
Deja de aprender. Vamos a leer Mateo 6, 14 y 15 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esas palabras las dijo el propio Jesús. Esas palabras vienen de Jesús, mis hermanos. Y esas palabras vienen, le digo por qué. Creo que estuve hablando el jueves, cuando estábamos hablando la prédica, de que los discípulos de Jesús le dijeron, ¿por qué no nos enseñas a orar como oran los discípulos de Juan? Y él les dijo, ok, ¿quieren orar? Y le dio esas normas para que ellos entendieran el significado de la oración, cómo orar, cuál es el orden, que primero hay que glorificar a Dios, exaltar a Dios por quien Él es. Luego pedirle a Dios, ¿verdad? Por el bien de todas las personas. Luego pedirle a Dios también por el bien de la humanidad. Luego pedirle a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que poseemos, lo que podemos comer. Si ustedes ven ese Padre nuestro, mis hermanos, ustedes hacen yo tengo un ejemplo donde diario, por un mes, yo puedo orar por cada una de esas leyes que Dios nos dejó y empezar a orar por cada uno de mis hermanos por esa necesidad en particular. Y Dios eso es lo que quiere. No que nosotros recitemos una oración 25, 50 o 100 veces. Eso no es lo que Dios quiere, sino el orden que debe de haber cuando nosotros oramos al Señor. Usted no puede empezar a orar, Señor, yo necesito, yo quiero, ¿cuándo no necesitamos? Pero Dios quiere que empecemos con un orden, hay un orden para todo, mis hermanos. Y me alegra y me gusta porque cuando vemos esto, mis hermanos, vemos que aquí, esta oración, el Señor, como nos las deja, mis hermanos, trajo muchas, ¿verdad? Pero muchas inquietudes. Y hay muchas religiones que las siguen y solamente la recitan cuando, bueno, Walquiria. Y como le iba diciendo, en el perdón, dale un enter, Marco, dale a enter. Amén. Déjalo ahí, perfecto, ahí mismo. En el perdón, mis hermanos, cuando no perdonamos, nosotros al no perdonar como Dios nos dice que perdonemos ahí, Dios no lo hace porque solamente le va a ser agradable a Él. Dios lo hace porque es beneficioso para nosotros también. Y como le iba diciendo, muchas enfermedades que nosotros tenemos y muchas complicaciones que nosotros tenemos es por falta del perdón, mis hermanos. Y esto que le voy a mostrar aquí no es de la Biblia. Esto es científicamente que se sacó las enfermedades relacionadas por la falta de perdón. Tenemos enfermedades cardiovasculares, el estrés prolongado debido al resentimiento, al rencor, al odio. Le digo, ¿qué hace? Que aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial y ¿qué hace? Que puede provocar un ataque al corazón. La falta de perdón, mis hermanos, hace eso. ¿Qué más hace la falta de perdón? Problemas dermatológicos. ¿Qué es eso? Muchas personas que ustedes ven con acné y con los eczemas en la cara y todo eso, que no se le quitan, a veces no es el remedio que no trabaja, sino que esas personas, por la falta del perdón, ese rencor que tienen y esa cosa, no deja que ellos se puedan sanar, mis hermanos. También está... ¿Me la quitaste, Walkiria? Ok. Amén. ¿Le topaste algo, Walkiria? Aleluya.
Ahí. Ok, perfecto. También tiene problemas gastrointestinales, mis hermanos. Que es que el estrés también produce gastritis, úlceras. Produce muchas cosas, incluso cuando usted tiene problemas con el intestino, con los intestinos, es por falta de perdón. Con el sistema inmunológico lo debilita. ¿Eso qué hace? Que cualquier enfermedad que usted tenga, cualquier cosa que usted tiene, se le hace difícil que se cure porque usted está estresado. También la artritis muchas veces es por falta de perdón, mis hermanos. No todo el que tenga artritis me vea, ¿eh? Pero muchas veces la artritis es por falta de perdón. El estrés. Muchas personas que usted lo ve estresado, que no haya qué hacer, es por falta de perdón, mis hermanos. Ese pensamiento, ese rencor que ellos tienen. También está el insomnio. El insomnio, muchas veces no podemos dormir por falta de nosotros perdonar a alguien, algo que no hizo. Está también la ansiedad. Hay muchas personas que usted lo ve que es ansioso, que tiene que estar haciendo algo, que no puede dejar de hacer algo. Es un pensamiento que tiene, que le hace falta de perdón, mis hermanos. Está también la depresión. Muchas personas deprimidas, depresivas, que no encuentran qué hacer con sus vidas. Y eso es falta de perdón que está. Y por último, bajo autoestima. ¿Qué es la bajo autoestima? Que puede, óyeme, la falta de perdón puede proyectarse en la vida de nosotros, que genera culpabilidad. Y nosotros venimos a tener una autocrítica excesiva de nosotros mismos, de manera que nosotros podemos cometer cualquier estupidez, como diríamos, negativa en nuestras vidas. Hay personas que se han suicidado por falta de perdón, porque el bajo autoestima que tienen los lleva a hacer cosas que ellos no quieren hacer. La falta de perdón, pero usted sabe lo más grande también, la falta de perdón, aparte de esos problemas físicos y mentales, cómo nos aleja de Dios. Cómo la falta de perdón produce un espacio entre nosotros y Dios. Cómo esa falta de perdón, ¿verdad? Y ese resentimiento constante trae y afecta nuestra capacidad para nosotros experimentar la paz y el amor de Dios. Yo sé que muchos, si no todos, no hemos visto en uno de estos casos, donde por falta de perdón todavía estamos sufriendo en el día de hoy, mis hermanos. Y la falta de perdón puede ser un obstáculo. No puede ser un obstáculo. Es un obstáculo a nuestra propia salud, a nuestro propio bienestar y a todo lo que es el aspecto de nuestras vidas. La falta de perdón. Y miren, mis hermanos, si vemos en Deuteronomio, en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando nosotros tenemos un corazón alegre, mis hermanos, quiere decir que no existe rencor, no existe esa ansiedad de nosotros pensar mal del prójimo, no existe esa maldad en nosotros y estamos alegres. Y usted ve que a veces le dicen, wow, tú sí estás alegre, tú no envejeces. Una persona que vive alegre, que le hacen cualquier cosa y es como, pasa esto, como que no me sucedió. Más sin embargo, usted es una persona con 30 años y wow, pues, flanito parece de 60. Que siempre está guardando, agarrando. Dice, hermano, la falta de perdón es algo que no solamente es para agradarle a Dios, es también para nosotros vivir una vida más saludable aquí en la tierra, para nosotros vivir una vida más beneficiosa, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestra propia familia. Nuestra familia completa es afectada a base de la falta de perdón. Una persona que viva con rencor no me puede decir que tiene una relación de amor y de cariño con su familia. Porque la falta de perdón no te va a dejar comunicar o comunicarte o decir o hacer lo que tú tienes que hacer delante de tu esposa, de tu madre y de tus propios hijos. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos que afectan a nuestros propios hijos
por la falta de perdón, mis hermanos. Y la falta de perdón, traje tres, por eso hay muchas cosas que podemos sacar, muchos temas, pero hay tres aspectos que yo quiero que veamos por qué lo bueno del valor del perdón. Y lo primero es que si nos vamos, ¿verdad?, a Mateo 18 del 21 al 22, vemos aquí que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La falta de perdón, el primer punto es que es agradable a Dios. Agradable a Dios. Cuando Jesús le está hablando con los discípulos ahí es porque hay un problema. Y Pedro, gloria a Dios por Pedro y por Elaine si nos está viendo, que hacen esas preguntas que nos encantan, esos bucapiés. Pedro cuando le dice, Señor, 7 veces, él le hace la pregunta y él cree que se la está comiendo y dice, wow, no me puede decir que no, porque 7 veces creo que es exacto para lo que Jesús hace, con 7 está bien. Señores, ese número de 7 veces no fue al azar que Pedro lo tiró. Digo, ¿por qué? Porque que en la ley judía antigua, 3 veces era que se pedía o que te decían que tú podías perdonar al prójimo. Después de las 3 veces, suéltalo en banda, lo que tú quieras. 3 veces, entonces Pedro dijo, 7 veces, lo dupliqué más 1. Esto es buena con Dios. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no 7 veces, sino 70 veces 7. Ese es el valor que tiene el perdón. Y en las palabras que Jesús usó para decirle a Pedro 70 veces 7, no es para que usted empiece a anotar en un cuadernito cuántas veces me falló fulanito. Y cuando llegue a 70 veces 7, te agarré. No, cuando Dios le dice 70 veces 7 a Pedro, le dice 70 veces 7 cada día. Diario. Es decir que el perdón en nosotros debe de ser algo que viva en nosotros, mis hermanos. Pero me encanta porque Jesús no se queda ahí. Él le dijo, yo sé que Pedro tal vez no lo cogió, pues vamos a darle esta parábola. Y empieza a decirle de una vez, Mateo 18, 23 al 25 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese rey viene siendo Dios. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Traemos 10,000 talentos en dólares ahora mismo. Estamos hablando aproximadamente 13 millones de dólares. Eso le debía ese hombre a su siervo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Cualquiera, ¿le topaste algo? Claro. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Óigame qué bueno. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, saliendo nosotros, halló a uno que nos debió un dinerito, 100 denarios. 100 denarios, si lo traemos en dólares, es aproximadamente 13,000 dólares. 13,000. Él debía como 13 millones. Este le debe 13,000 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba, es decir, lo ahorcaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en cárcel
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué no pudiste perdonar? Wow. Mis hermanos, aquí podemos ver que nosotros, así como ese siervo que debía 13 millones, quería matar a uno que le debía 13,000, porque nosotros solamente pensamos en nosotros. Hermanos, si nosotros nos ponemos a la par y vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios nos ha perdonado, ¿cómo nosotros no vamos a tener la capacidad para perdonar a otra persona? Solamente si nosotros nos hacemos el loco, porque es la única palabra que yo puedo decir. Usted no reconoce de los pecados que usted fue perdonado. Usted no reconoce del hoyo que usted fue sacado. Usted no reconoce del fango que Dios lo sacó a usted y le perdonó todos esos pecados. Y dice que lo echó a la mar, a lo profundo, a lo más profundo, donde no puede ser hallado. Y más sin embargo, nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a un hermano cualquier ofensa que nos haga. Por eso le dije cuando empecé a predicar que solamente el Espíritu Santo nos puede dar la paz, el amor y el conocimiento para nosotros poder perdonar y que eso no nos duela a nosotros en el pasar y el transcurso y cuando nosotros volvamos a presentarnos con la misma persona o en la misma situación. Porque es que nosotros no nacimos nada bueno, mis hermanos. Y a través de la ayuda del Espíritu Santo. Porque este señor le perdona a este hombre 13 millones de dólares y él no puede perdonar 13,000. ¿Dónde está el corazón? Y eso mismo es lo que pasa con muchas personas, mis hermanos, que Dios nos ha sacado de sitio, que si el que está al lado de nosotros se entera, no nos habla a nosotros. Las cosas que hemos hecho, las cosas que pasamos. Mas sin embargo, Dios no perdona. Dios nos dice: óyeme, vamos a empezar clean, claro, de ahora en adelante. Y no lo ha hecho solamente conmigo. No lo ha hecho solamente con usted. Está dispuesto a hacerlo con cualquier persona que quiera entregarle su vida a Dios y empezar a caminar, ¿verdad? De nuevo, empezar a caminar una vida en Cristo Jesús. El perdón está disponible, mis hermanos. Y Jesús nos llama a perdonar no solamente una vez, sino una y otra vez, sin mantener conteo, sin mantener angustia, porque eso es lo que le agrada a Dios. Si nosotros sabemos perdonar, si perdonamos de corazón, estamos imitando a Dios. Y si nos hacemos llamar hijos de Dios, tenemos que ser, ¿verdad?, imitadores de Dios. Porque ¿qué hijo no quiere imitar las cosas buenas de su padre? ¿Qué hijo aquí no quiere imitar que le digan: wow, tú te pareces a tu padre en esto y aquello? Así Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él también. Mis hermanos, no solamente porque le agrada a Dios, sino que el perdón es también agradable para todos. Para todos el perdón es agradable. Si leemos el Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Todos los que te invocan. Todos. El perdón es necesario para todos, mis hermanos. Le digo por qué. Cuando perdonamos, no estamos perdonando porque sí. Le digo, ¿qué estamos haciendo? Si no perdonamos, que nos estamos condenando con esa persona que nos perdonamos. Nosotros nos estamos condenando con la persona que no perdonamos. Estamos siendo llevados a hacer las cosas, óigame bien, y a entrar en un vínculo vicioso de vivir a través de los vínculos de esa persona. Hay personas, mis hermanos, que tal vez dicen: no, yo no perdonar a Estefanía, a mí no me hace nada, porque lo que Estefanía no hace, a mí no me interesa. Mira, hermano, eso es mucha mentira del diablo.
Hay personas que no van a un restaurante a comer porque ahí va fulanito de estar a comer. Hay personas que no pasan por una calle porque por esa calle se puede encontrar con un tal cual. Hay personas que no van a un sitio por el simple hecho de saber que si se encuentran con esa persona, ese rencor, esa ira va a volver tan fuerte que no van a saber lo que hacer. Es decir, que tú ¿qué estás haciendo? Condenándote a vivir de acuerdo a lo que esas personas hacen. ¿Y a quién le está haciendo daño eso? A Estefanía. Estefanía está yendo a su restaurante y está caminando por la calle. Es a mí que me está haciendo falta. A mí es que me está acabando. Por eso son todas estas enfermedades que vienen. Es a mí que me hace daño. La falta de perdón solamente le hace falta al que no ha perdonado. Por eso el mismo Jesús dice que debemos de perdonar incluso a aquella persona que nos hacen daño. Estamos liberando dos personas de un martirio cuando perdonamos a una persona. Y cuando usted perdona a una persona que le falló a usted está dando un ejemplo tan fuerte que esa persona va a recapacitar y va entonces a hacer, ¿le digo qué? A empezar a perdonar a las otras personas. Porque si Estefanía es la que me perdona a mí porque yo le fallé, yo digo, pero ven acá, el que fallé fui yo. Más sin embargo a Carmen yo le hice esto y lo otro y no le pedí perdón. Entonces va a crear algo en mí, como dicen, una cadena de reacción, donde yo voy a empezar a verme y voy a empezar a pedirle perdón a la persona que yo le he fallado. Pero no solamente el perdón, sino la paz que eso va a traer a nuestras vidas. Miren, mis hermanos, en Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos, óigame bien, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se vence la amargura, la ira? ¿Cómo se vence la gritería y todo eso? Perdonando, mis hermanos. Perdonando. Óigame qué sencillo. Perdonando, usted va a vencer todo eso. Perdón. Si usted perdona, usted verá el cambio que va a existir en su vida. Y le digo, ¿qué se ve cuando usted empieza a perdonar? La madurez espiritual del cristiano. Un cristiano maduro sabe perdonar porque es saludable para usted, para su mente, para su alma, para su cuerpo. Es más, el perdón es tan fuerte, tan grande y tan bueno que el perdón es un regalo que tú te haces a ti mismo. Yo le voy a poner un ejemplo, mi hermano. El Día de la Madre. ¡Wow! Yo le voy a regalar a mi mamá una nevera. Esta nevera, si se ve bonita, mamá que hace una compra grande, esto y lo otro. Ay, pero mira, esa estufa está bonita. Y tú le compras esa estufa. Desde que pasó el Día de la Madre, ¿para quién es la nevera y la estufa? ¿Usted que se va a beneficiar de ella? ¿Usted que le va a decir, mamá, cocíname un arrocito ahí como me gusta a mí? El beneficiado eres tú. Así mismo es el perdón. Es un regalo que tú te haces a ti mismo, a tu propio ser. A tu propio ser, aleluya. Y por último, no es simplemente agradable a Dios y saludable para todos, sino que el perdón es saludable para mí. Y esto lo voy a ver en un personaje, me van a dar un tiempecito, por favor, que es el apóstol Pablo. Mire, cuando Pablo va camino a Damasco, ¿verdad? Que tiene este encuentro con Dios. Pablo, Dios lo manda a la derecha, a la esquina de la derecha. Él era ciego, le quitan la escama. Ahora Pablo lo que quiere es ir donde los apóstoles. Y Pablo quiere ser parte de los apóstoles. Pero cada vez que le decían, óyeme, ahí está Saulo, que quiere venir a verlo a ustedes. Y le decían, pero óyeme, el que permitió que a Esteban se lo llevaran, sí,
No, no, que vaya a ver a Marco a mí. Yo no quiero ver ese hombre. No, yo ese hombre no quiero verlo. ¿Por qué? Porque, señores, a Saulo se conocía era por asesino del cristiano. ¿Quién quería a Pablo en su mesa? Nadie. Más sin embargo, Pablo encuentra a una persona llamada Bernabé. Y Bernabé dice, Pablo, ya yo he visto cómo Dios trabajó en ti. Ya me contaron, ya yo he visto, te he escuchado tus prédicas. Vamos, ven. Bernabé agarra a Pablo de mano y se lo lleva y lo lleva donde los apóstoles. Le dice, óigame, este es Pablo. Saulo, que ahora es Pablo, él remetía contra el cristiano, él esto y lo otro, pero óigame, yo estoy aquí para representarlo. Y Bernabé es aquel quien lleva a Pablo y lo pone, ¿verdad?, en sí para que esté con los apóstoles. Y dice la palabra que en una reunión que tenían en Hechos 9, el Espíritu Santo mismo, el mismo Espíritu Santo, dicen, sepárenme a Bernabé y a Pablo para el primer viaje misionero de Pablo. Bernabé, aquel que lleva a Pablo, sale con Pablo, pero antes de irse dice, Pablo, tengo un request. Vamos a llevarnos a Juan Marcos, mi sobrino, que nos va a ser de ayuda también. Se llevan a Juan Marcos. Y miren lo que pasa con Juan Marcos. Juan Marcos en Hechos 13:13 dice la palabra que ellos en ese primer viaje misionero se encontraron personas que le hacían frente, especialmente brujos y todo eso, y ellos tenían que enfrentarlos. Juan Marcos, cuando ellos salieron, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Óigame, Juan Marcos lo único que hace es apartarse de ellos e irse a Jerusalén. Luego viene este hombre con este furor y dice, y llama a Bernabé otra vez en Hechos 16, 15, 36 y 37 y le dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos a todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, óigame, con hambre de predicar la palabra. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y había ido con ellos a la obra. Y hubo, que no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Cuando la palabra dice tal desacuerdo entre ellos, hubo pleito. Ahí hubo una bronca, como dicen. Hubo problema fuerte. No lean la Biblia y se quedan parados, señores. Analícenla. Cuando dice que hubo problema, se pegaron fuerte por Juan Marcos. ¿Y qué hizo eso? Que ellos se separaran el uno del otro. Bernabé cogió a Marcos y empezó a navegar, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, podemos ver aquí cómo el odio y el rencor, trae problemas, cómo el odio y el rencor aparta a la gente, cómo el odio y el rencor, no importando qué tan amigo tú puedas ser de una persona, cause un... Bernabé, quien dio la vida, puso su nombre por Pablo. Pablo, porque este jovencito simplemente cogió miedo. Le dio mamiti, como le decimos. Tal vez fue mamiti que le dio, tal vez la primera vez que se aparta de su mamá y quiere volver. Tal vez miedo porque lo amenazaron.
Lo amenazaron ese primer viaje misionero. Él dice, óyeme, yo simplemente no quiero ir. No hubo discusión, no hubo problema. Y Pablo empieza a discutir con Bernabé que no quiere. Y eso fue tan fuerte que lo llevó a una separación, mis hermanos. Mis hermanos, eso es algo, mire, que es algo que te destruye y te consume. Pero qué bueno que pasando el tiempo, Pablo se encuentra preso en una cárcel en Roma. Y cuando está en esa cárcel, él llama a su hijo adoptivo, ese es Timoteo, y le dice, óyeme Timoteo, yo quiero que tú me visites. Quiero que tú me vengas a visitar, por favor. Pero cuando tú me vengas a visitar, de camino, ve y busca a Juan Marcos. Ve y busca a Juan Marcos, porque me es necesario para el ministerio. Óigame cómo Pablo, después que pasa tantas cosas, empieza a reconocer que lo que él hizo le hacía daño a otras personas. Y Pablo empieza a madurar. Y ahora el maduro, un Pablo encentrado en Cristo, sabiendo que le está llegando la hora y no quiere dejar ese rencor, él le dice a Timoteo, a su hijo espiritual, óyeme, cuando tú vengas, no vengas solo. Tráeme a Juan Marcos, que yo tenía un problema fuerte con él, pero ese con quien yo tuve un problema fuerte, ese me es necesario para el ministerio. Y ese libro de Marcos que ustedes leen, lo escribió Juan Marcos. Me es necesario para el ministerio. Mis hermanos, la madurez la podemos ver cuando podemos empezar a entender que debemos de perdonar. Cuando empezamos a ver que el perdón es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Y ahí podemos ver la madurez espiritual de Pablo, cuando él es capaz de perdonar. Y mire si Pablo es capaz de perdonar, que en Corintio, Marcos, si tú te acuerdas, en Corintio, podemos ver en 2 de Corintios 2, 7 y 8, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Cuando él está hablando perdonarle y consolarle, no está hablando de una persona que ni nombre nos dan. ¿Le digo cómo le llaman a esa persona? El ofensor. De este que Pablo está hablando es del ofensor. Debemos de perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Quién era ese ofensor? En Corintios, ¿qué no estaba pasando en Corintios? Empezando por la cena del Señor, donde los ricos hacían y deshacían, y después que ellos comían y se hartaban, entonces mandaban a buscar a los pobres para que comieran de las urrapas de la cena del Señor. Donde se peleaban porque uno usaba un gorro, porque otro usaba un pelo largo. Donde dice la palabra que uno de los hijos estaba con una esposa del papá. Óyeme, ahí estaba pasando de todo. ¿Quién era ese ofensor? No lo sabremos. Tal vez cuando lleguemos al cielo lo sabremos de quién está hablando Pablo. Pero Pablo le dice, óyeme, a este ofensor, perdónenlo. Óigame bien, perdónenlo. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque la falta de perdón te consume. Y ya Pablo está en una etapa de su vida que él entiende todo eso. Tal vez lo entiende por lo que le pasó con Juan Marcos. ¿Quién sabe si es por eso? Tal vez lo entiende porque el mismo Jesús le dijo que lo que tiene que hacer. No sabemos si es por eso. Pero él entiende y puede ver y estar maduro. Y esa madurez la podemos ver en que es capaz de perdonar, mis hermanos. Pero le digo que podemos ver en eso. Yo poniéndome en el lugar de Pablo. Si soy yo en el lugar de Pablo, que yo empiezo a verme a mí mismo. Y si Pablo hizo eso, que empezó a verse a sí mismo, empezó a ver a las personas que él perseguía. Óigame, imagínense este hombre que era un perseguidor de la iglesia a pasar a ser un perseguido.
un perseguidor que estaba siempre persiguiendo la iglesia, ahora es un perseguido. Un hombre que era un maltratador y ahora él fue latigado numerosas veces por la palabra de Cristo. Un hombre que tal vez dijo, tráiganme a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos me es necesario para el ministerio, pero por lo menos él puede venir. Tal vez pensó en Esteban en aquella hora donde estaba en la cruz, donde estaba siendo apedreado. Tal vez dijo, wow, yo concebí eso que le pasó a Esteban. Esteban no puede venir, pero Juan Marcos sí. Y el perdón, mis hermanos, nos lleva a reflejarnos a nosotros mismos. Y si Pablo se vio a sí mismo, entonces no tuvo otra opción que empezar a perdonar a todas las personas que le hicieron daño, que hicieron daños, y él sabía que si él le decía a otra persona iba a haber la capacidad de perdonar. Pero Pablo quería que nosotros sepamos en el día de hoy que el perdón es lo que nos lleva a nosotros a una vida saludable, mis hermanos. Gloria a Dios. El espejo que se ve Pablo, mis hermanos, es en el espejo que todos nosotros tenemos que vernos. Camino a Damasco, todos hemos recorrido ese recorrido. Camino a Damasco, nos encontramos con Jesús. Y cuando nos encontramos con Jesús, camino a Damasco, Jesús tuvo que enviar a alguien para que orara por nosotros. Y ahora Él está trabajando con nosotros día a día, mis hermanos, para reconciliarnos con Él. Yo quisiera que ustedes se pusieran de pies y entendieran que el perdón, mis hermanos, el perdón es saludable para mí. El perdón es necesario para todos, pero sobre todo el perdón es agradable para Dios. Y vamos a orar para que Dios, ¿verdad? Aleluya, obre y empiece a hablar a nuestras vidas, a nuestro espíritu. ¿Qué debemos de soltar? ¿Qué debemos dejar de ir? ¿Qué está reteniéndonos a nosotros a no perdonar? ¿Qué está haciendo que nosotros no podamos perdonar a nuestros prójimos? Mis hermanos, cuando nosotros estamos y no sentimos la necesidad de que tenemos que perdonar a alguien, vamos a vernos a través de Jesús. Vamos a volver a la cruz. Vamos a volver a aquella cruz donde Jesús vino. El mismo Dios tuvo que venir para poder reconectar aquello que había perdido y poder rescatar de nuevo a la humanidad. Que Dios hizo ese sacrificio a través de su Hijo amado para poder perdonar a la humanidad. Y si Dios fue capaz de perdonar a la humanidad, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Yo no sé a quién tú tenga que perdonar. Tal vez tu padre no ha sido el mejor ejemplo, pero él merece tu perdón. Tal vez tu madre no ha sido lo que tú has pensado o lo que tú crees que debe de hacer. Perdónalo. Aquella persona que te hizo daño, aquella persona que te hizo daño de una u otra manera, mis hermanos, tenemos que ofrecerles nuestro perdón. Si alguien te tocó de mala manera y todavía tú sientes ese rencor dentro, todavía tú crees que no puedes perdonarle de la manera, mi hermano, Dios te dice, perdónale. Perdónalo. Libérate. Rompe esa cadena que te está atando. Porque solamente tú estás siendo perjudicado por la falta de perdón. La falta de perdón simple y llanamente perjudica a aquel que no tiene capacidad para perdonar
no importando lo fuerte que haya sido la falta. Nosotros tenemos que saber perdonar, mis hermanos. Ya el pasado pasó y no podemos hacer nada para nosotros poder volver atrás. Ahora, sí podemos hacer algo para nosotros arreglar nuestro presente y nuestro futuro. Y de la manera que nosotros vamos a poder arreglar nuestro presente y nuestro futuro de una mala intención, de un daño, es perdonando a aquel que lo hizo. Perdónate a ti mismo. Nosotros tenemos que ser perdonados nosotros mismos. Nosotros tenemos que encontrar perdón en nosotros, mis hermanos. A veces nosotros no perdonamos a otra persona porque no nos queremos perdonar nosotros mismos. A veces cometemos faltas y pensamos que esa falta, esa persona lo tiene en su mente. Pensamos tal vez que yo le hice algo a alguna persona y esa persona no me puede perdonar. Pero ¿cómo puede llegar el perdón si tú no empiezas a perdonarte a ti mismo? Perdonémonos nosotros mismos para nosotros poder tener la capacidad, para nosotros poder tener, mis hermanos, el espíritu de poder perdonar a las otras personas. Que me perdonen, que no me perdonen, y estos son problemas de ellos. Pero yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero vivir en amor. Yo quiero tener una comunión con Dios y la única manera es llegando al perdón. Si no perdonamos, no vamos a poder tener una concentración en lo que es Dios. No vamos a poder tener una relación con los hermanos. Vamos a tener que seguir huyendo y escondiéndonos de los hermanos, del amigo. Hay sitios donde no vamos a poder asistir. ¿Por qué? Porque una persona va a ir que no me cae bien porque me hizo algo. Perdónelo. Mis hermanos, perdonemos. Porque el mismo Jesús nos perdonó a nosotros todos los pecados para que nosotros hoy tengamos la capacidad de perdonar, no importando lo que sea. Dios me le bendiga, mis hermanos.